En la palabra de Dios, Ruth, ¿sí? Ruth 1. El libro de Ruth está después del libro de Jueces. Es un libro muy cortito, ¿sí? Luego lo puedes leer en casa para entender bien la historia de Ruth, ¿sí? Hoy te quiero hablar sobre la perseverancia de un extranjero, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo esta mujer, ¿sí?, ha destinado su vida, ha impulsado su vida por ser perseverante, por haber tomado una firmeza en sus decisiones, ¿sí?, una firmeza en su carácter, en su mover, ¿sí? No hemos visto que ella dudó de lo que iba a hacer, sino que hemos visto que ella, a pesar de las circunstancias y de las situaciones en las que estaba pasando, a pesar de todos los golpes que la vida le había dado, ella pudo seguir adelante y no le importó absolutamente nada en su vida, sino que ella prefirió seguir a Dios a pesar de toda circunstancia en su vida. Y una de las cosas que podemos ver es que Dios está viendo, ¿sí?, cada una de las cosas que ella hace, y ella completamente se vuelve a la voluntad de Dios, ¿sí?, y se va a la ciudad donde ella es protegida por el Señor. Dios le da una nueva esperanza. Ella hace, por así decirlo de alguna manera, unos trámites, y Dios empieza a darle favor, los empieza a bendecir, y todo lo que ellos hacen queda para la historia. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios en Ruth 1, 16 y 17. ¿Sí? Ruth 1, 16 y 17 dice así: respondió Ruth: no me niegues, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que tú estés moviéndote con poder, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que tú estés obrando sobrenaturalmente, Señor, con esta palabra, y que tú, Señor, te muevas en cada corazón y que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre la perseverancia, ¿sí? La perseverancia y ser perseverantes. La palabra perseverancia quiere decir mantenerse firmes y constantes en una manera de ser o de obrar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te mantenés vos haciendo una actividad? Vos en lo personal, ¿sí? Ponete a pensar, alguna vez, en algún momento te pusiste a hacer algo en tu vida. Por ejemplo, te pusiste a leer un libro. ¿Cuánto tiempo duraste leyendo ese libro? Y no estoy hablando de solamente un día, sino que estoy hablando del transcurso de tiempo en el que lo leíste. Si tal vez pudiste terminarlo o no, o si terminaste, si seguiste con esa línea de lectura en tu vida. O tal vez, ¿cuánto tiempo le dedicaste al estudio? ¿Sí? ¿Pudiste terminar tus estudios, primarios, secundarios, lo que fuese, una carrera universitaria? O tal vez algún curso. O tal vez quisiste empezar y luego dijiste, no es lo mío, parece que no me va, y lo dejaste. ¿Cuánto tiempo perseveraste en cada una de estas cosas? O incluso en un trabajo, ¿sí? En un trabajo que tal vez vos te dabas cuenta que no te estaban reconociendo absolutamente nada, ¿sí? Pero decidiste abandonar, decidiste dejar. ¿Cuánto tiempo perseverás en tu vida? La mayoría de las personas hacemos algo por un premio, ¿sí?, una recompensa. Eso hace más agradable los sacrificios. Ahora la pregunta es: ¿cuánto soportás una lucha? ¿Cuánto tiempo soportás una lucha sabiendo que al final de esta lucha va a haber un premio, va a haber una recompensa, ¿sí? La perseverancia de hoy es la que te va a salvar. ¿De qué es lo que nos va a salvar la perseverancia de la que vamos a hablar en este día? Nos va a salvar de una vida de amargura, de una vida de odio, de una vida de opresión, de una vida incluso de menosprecio propio. Amén. Muchas veces muchas personas se sienten menospreciadas a sí mismos o menosprecian una parte de su vida, una parte de su cuerpo. Amén. Lo importante es que la perseverancia en Cristo te quitará de una mala vida. Amén. Jesús, ¿sí?, nos da en toda su palabra, nos da la palabra de Dios, ¿sí?, como la conocemos, la Biblia. ¿Para qué? Para que a cada uno de nosotros nos vaya bien. Amén. Cuando nosotros empezamos a tomar esa disciplina de leer la palabra de Dios, lo que estamos haciendo en realidad es
tomar conciencia de las cosas buenas y malas en nuestra vida. Proverbios 3, 21 y 22. Dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Amén. Una de las cosas que tenemos que ver, la palabra de Dios nos dice: no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley. Amén. La ley se está refiriendo a la palabra de Dios. Amén. Se está refiriendo a aquellas cosas que nosotros necesitamos aferrarnos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, como dicen Deuteronomios. Amén. Y una de las cosas que nosotros vemos que hace Ruth, ¿sí? No tiene miedo, absolutamente ningún temor entra en ella de dejar su pasado, de dejar una vida de pecado. Ruth 1:16 dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahora vamos a ver un poco la historia de Ruth, ¿sí? Porque sabemos que ella no era una mujer judía, ella era una mujer moabita, ¿sí? Ahora, vos podés decir, ¿y quién eran los moabitas? Amén. La verdad, bueno, vamos a indagar un poquito sobre la vida de los moabitas, ¿sí? Los moabitas eran un pueblo inmerecedor de los beneficios o las bendiciones de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba bajo una maldición. Los moabitas constantemente estaban en guerra contra Israel, ¿sí? Ellos hicieron caer a Israel en fornicación en el desierto, en Números 25. Si lo querés anotar y leerlo en tu casa, no hay ningún problema. Y vas a ver esta historia cuando los moabitas entregan a sus mujeres a los hijos de Israel, y ellos caen en fornicación y viene una maldición al pueblo, ¿sí? Los moabitas empezaron con Lot. No sé si te acordás de la historia de Lot, pero bueno, él terminó teniendo un hijo con su hija mayor. Eso lo puedes ver en Génesis 19, 36 al 37, también lo puedes ver en tu casa. Y de acá, de este incesto de entre estas dos personas, empieza a haber un pueblo, ¿sí? Que su hijo se llamó Moab. Y de Moab empezaron a hacer más hijos y terminaron como los moabitas, ¿sí? Nunca se dio una promesa a ninguno de los de Moab, ¿sí? Ellos eran adoradores de Baal, era un dios extranjero, ¿sí? Era el dios de la fertilidad, de la lluvia y del trueno. Era una de las cosas que nosotros podemos decir. Las personas en ese pueblo prácticamente eran todas apartadas y alejadas de la voluntad de Dios. Pero Ruth tuvo que negarse a lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos es que Ruth nunca tuvo miedo de dejar su pasado, de dejar toda su vida. Ella vivía una vida como una mujer más, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos a personas acostumbradas a vivir en el mundo actual de ahora, ¿no? Yo creo que constantemente vemos a las personas. De hecho, hoy cuando fui al discipulado de hombres en la iglesia de González Catán, veía cualquier cantidad de personas en la suya, ¿no? Saliendo de los boliches. Y de hecho, hace poco hablaba con un hermano de unas mujeres en una plaza, 2 mujeres muy jóvenes, hablando de tomar, hablando de las bebidas, que ella me tomó esto, que yo quería tomar lo otro, y que ella era una borracha, obviamente no en este vocabulario, mucho más fuerte e insultos inclusive, pero eso sería, ¿no?, hoy en día normal para cada una de las personas. Y yo creo que Ruth era una persona así, ¿sí? Era una persona la cual nunca se hubiese preocupado por hacer la voluntad de Dios. Nunca se hubiese imaginado lo que Dios iba a hacer en su vida, pero sin embargo ella empezó a aferrarse a Dios, ¿sí? Yo quiero que pienses y que te imagines, ¿sí?, que una mujer normal en aquellos tiempos, ¿sí?, imagínate que ella se negó a seguir con su vida normal, ¿no? Con una vida normal que para cada uno de nosotros veríamos. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que ella no sabía que esto estaba pasando, ¿sí? Que ella estaba abandonando su vida de maldición, y que con ella y con su suegra la íbamos a conocer hoy, después de alrededor de 3000 años, ¿sí?
Y ella iba a ser un ejemplo para cada uno de nosotros de lo que es la perseverancia y la fortaleza en la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que tomar decisiones firmes, ¿sí?, en pos de nuestro Señor. Mateo 12:30 dice: tu Dios, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Lo que nosotros podemos ver hoy en día, ¿sí?, es que las personas que no tienen a Jesús en su corazón, que ni siquiera tienen un poco de noción de lo que es la palabra de Dios, ¿sí?, son personas que van a difamar a Dios, ¿sí?, son personas que incluso odian a Dios, son personas que hablan mal de Dios, ¿sí?, que no quieren escuchar razones, que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Amén. Y esto es un problema para nosotros, porque si nosotros nos queremos acercar a ellos nos van a rechazar, ¿sí? Se van a imponer contra nosotros, van a poner un escudo y no van a querer saber nada con nosotros. Una de las cosas que nosotros podemos hacer, bueno, si no querés saber nada con mi nueva vida, es mejor alejarse de estas personas. Ahora, hay otras cosas, si te pasa dentro de tu casa, vas a tener que orar mucho por ellas. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos es que ella deja un pasado. ¿Y cómo ves tu propia vida? ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Estás decidido a agarrarte fuerte de la mano de Cristo Jesús? Salmos 73, 23 al 24. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Amén. El Señor nos está diciendo, a pesar de mis problemas, de mis dificultades, de todo lo que me está pasando, amén, vos me estás agarrando de la mano. Y ¿sabes qué? No solamente eso me está sosteniendo, sino que un día yo voy a estar con vos en la gloria. Amén. Ahora, tenemos que ser conscientes de que hay un espíritu de inconstancia muchas veces trabajando en nuestra vida o alrededor de nosotros, ¿sí? Y la inconstancia quiere decir persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación que hace una cosa o en el modo de realizarla. ¿Cómo ves o realizás tu vida? ¿Cómo la organizás? ¿Sos de esas personas que se cansan de todo rápido? Dicen, hoy me cansé de leer la Biblia, bueno, ya una semana me tomo un relax, no la leo más, ¿no? Sos una persona que dice, bueno, me cansé de orar, ya estoy cansado de buscar de Dios, bueno, me voy a tomar unas vacaciones de oración. ¿Sos una persona así? ¿Sos una persona que dice, bueno, me voy a tomar unas vacaciones de la iglesia, me voy a tomar unas vacaciones de ayunar, me voy a tomar unas vacaciones de hacer la voluntad de Dios? ¿Sos así o cómo es tu vida, tu relación con Dios, tu corazón? La Biblia nos dice algo muy importante sobre la inconstancia. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? ¿Qué te quiere decir esto? Que un día vos vas a estar en fuego, vas a estar con todas las emociones por dentro, vas a decir, sí, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer lo otro, pero ¿sabes qué pasa cuando vos sos inconstante? No vas a llegar a ningún lado. Un día vas a querer hacer esto, lo vas a dejar. Vas a empezar a querer estudiar y lo vas a dejar. Vas a querer empezar a leer y lo vas a dejar. Porque es un espíritu que empieza a trabajar en tu vida y constantemente sos inconstante. Amén. La inconstancia es un fruto. La raíz en realidad es el doble ánimo. Amén. El doble ánimo es decir y no hacer, ¿no? Tener la emoción de decir un montón de cosas, pero en realidad no estás haciendo absolutamente nada. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra palabra. En vez de decir solamente, empezar a hacer, ¿sí? No decir, bueno, voy a leer la Biblia. No, voy a abrir la Biblia y la voy a leer. Amén. No decir, bueno, hoy me voy a poner a orar. No, empezá a orar, ¿sí? Directamente vamos a la acción, ¿sí? No estemos esperando que venga el ángel a decirnos. Amén. Hay gente que nunca encaja en un trabajo. Hay gente que no encaja nunca en ninguna iglesia y no encaja absolutamente en ningún lugar por culpa, ¿sí?, de que todo le cae mal o siempre en realidad tiene una excusa para dejar absolutamente todo, ¿sí? Dicen que se sienten incómodos, pero en realidad son doble ánimo.
Muchas veces estas personas se pierden de las más ricas bendiciones de Dios por culpa de su inconstancia. Amén. Ahora, yo no sé si la escuchaste nombrar alguna vez, el nombre de Orfa. No sé si la conoces, no sé si sabés quién es. Pero Orfa es una de las personas las cuales creo que aparece 2 o 3 veces en la palabra de Dios y luego no aparece nunca más. Ruth 1:4 dice: los cuales tomaron por sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Lamentablemente no sabemos nada de Orfa, porque Orfa decidió seguir su vida, decidió seguir su camino, ¿sí? Como muchas mujeres que siguen su vida, siguen su rumbo, no miran a Dios, no les importa nada, ¿sí? Siguen yendo a bailar, siguen yendo a tomar, siguen haciendo su vida, pero ¿qué pasa después? No sabemos absolutamente nada de su vida, amén. No quedan como Ruth o como Noemí, que hoy la tenemos en la palabra de Dios y que tuvo un impacto sobre tantas generaciones que hoy podés leerlo. Amén. Cada uno de nosotros podemos leer el libro de Ruth y sabemos qué pasó con la vida de Ruth, sabemos qué pasó con la vida de Noemí. Y yo te quiero decir que si vos empezás a hacer la voluntad de Dios en tu vida, un día tus hijos o los hijos de tus hijos van a mirar hacia atrás y van a decir: mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo hizo la voluntad de Dios, le fue bien, hizo la voluntad de Dios y pudo superar este problema que tuvo. Amén. Ruth 1:14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Orfa podía haber sido otra de las que siguió a Noemí, pero sin embargo ella prefirió quedarse en su tierra, prefirió quedarse con el pecado. Hoy vos podés quedarte con tu pecado y abrazarlo y no sabemos más de tu vida. O podés romper con toda maldición en tu vida, con toda maldición del pasado, como yo te lo he dicho en la vida de Ruth, que ella rompió toda esa maldición de las generaciones que ella tenía sobre su vida, absolutamente quebró todo y empezó una nueva vida con Cristo Jesús. Amén. No fue fácil para esta mujer. Nadie sabe el dolor que estas 3 mujeres estaban pasando, amén. Cada una de ellas había perdido a su esposo, ¿sí? Primero lo perdió Noemí, a Elimelech, que murió, no dice la palabra de Dios cómo, pero dice que este hombre murió. Luego murieron los 2 hijos de Noemí, que eran los esposos de Ruth y de Orfa. Y estas 3 mujeres se quedaron solas, ¿sí? No sabían qué hacer, no tenían un sustento, amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que ni Ruth ni Orfa tenían fundamentos cristianos. Pero Ruth pudo marcar una diferencia que Orfa no pudo ver. Amén. Orfa no se animó a desafiar su vida. Por eso hoy no sabemos qué fue de su vida. Amén. Tenemos que seguir a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias en nuestra vida. Muchas veces van a venir situaciones a nuestra vida que van a ser difíciles de superar, pero Dios va a estar ahí. Amén. Ruth 1:5 dice: y murieron también los 2, Mayón y Kelión, y quedaron así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Amén. 3 mujeres, ¿sí? Viudas: Noemí, Orfa y Ruth. Noemí era la única que era judía, ¿sí? La única que conocía la palabra de Dios, que sabía quién era un Dios real. Las demás no sabían absolutamente nada. Ruth 1:20 dice: y ellas le respondieron: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí estaba tan dolida de haber perdido a su esposo, de haber perdido a sus hijos, que dijo: ya no quiero que me llamen más Noemí. Mi vida está completamente destruida. Quiero que de ahora en más empiecen a llamarme Mara. Y muchas veces pasa esto en nuestra vida, ¿no? Que estamos tan dolidos profundamente en nuestro corazón, tan depresivos, tan angustiados por las circunstancias en nuestra vida, que decimos: yo ya no quiero vivir más, no quiero ni que me hables. Amén. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que Noemí, ella se fue de la voluntad de Dios. Amén. Noemí no estaba en su pueblo, no estaba en Israel
cuando ella perdió a su esposo y cuando ella perdió a sus hijos. Ella estaba en Moab, estaba en una tierra de enemigos. Amén. Y una de las cosas que tenemos que ver de Noemí es que ella tomó una mala decisión al irse de su pueblo, ¿sí? Y luego le echa la culpa a Dios. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces tenés que fijarte antes de decir que Dios te está maldiciendo, porque muchas veces las consecuencias de las decisiones que tomás son la causa de las consecuencias que estás viviendo. Amén. Hace muy poco hablé con un hombre, él me contaba su vida y me decía que él estaba cansado de que Dios no lo bendiga, de que Dios esté dándole maldiciones, de que Dios esto, de que Dios lo otro, pero este hombre ni siquiera va a la iglesia, jamás leyó la Biblia, jamás ora, amén, y estaba completamente errado en su mente, echándole la culpa a Dios de toda su mala vida y sus malas decisiones que él había tomado, ¿no? Muchas veces pasa esto y tenemos que tener cuidado de que nosotros no nos pase, amén. Dios quiere salvarte y Jesús no quiere que te alejes y que seas devorado por el enemigo, amén. No quiere ningún malo ni ninguna mala, amén. No quiere ningún amargado ni ninguna amargada, amén. Eso nos dice la palabra de Dios. No quiere que nosotros estemos mal, Él quiere restaurar nuestro corazón, por eso Él es Dios, amén. Un tercer punto te quiero hablar sobre el fruto de la perseverancia. Necesitas paciencia. La palabra paciencia quiere decir capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Muchas veces hacer la voluntad de Dios no te va a agradar, amén. Esto lo dijo el pastor Pugliese esta mañana cuando estábamos en el discipulado y dijo así: hacer la voluntad de Dios no se trata de hacer lo que nos agrada, hacer la voluntad de Dios se trata de hacer su voluntad, amén. A veces no vamos a entender por qué Dios quiere que hagamos ciertas cosas, no vamos a entender por qué Dios anhela que sepamos completamente su palabra, que nosotros las pongamos en práctica, amén. Muchas cosas van a ser reveladas a tu vida, es verdad, pero muchas otras no, amén. Un mundo espiritual existe, el cual no vemos, ni tampoco lo podemos sentir, ¿no?, profundamente, pero sabemos que existe, sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida, amén. ¿Cuántos quieren morir a su carne? Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, amén. Necesitamos raíces firmes si vamos a sembrar, amén. ¿Para qué? Para cultivar aquella firmeza que estemos sembrando. Ruth sigue a Noemí. Ruth se va con Noemí a cultivar un lugar, ¿sí? Y lo que pasa en esta historia es que ella conoce a un hombre que se llama Booz, ¿sí? Este hombre Ruth jamás había escuchado de este hombre, jamás hubiese imaginado que este hombre podía ayudarla de alguna manera, ¿sí? Ruth 2:1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz, ¿sí? Ni Ruth no tenía ni idea de lo que estaba por hacer, de lo que iba a pasar en realidad en su vida, de que esta decisión de seguir a Noemí hasta los fines de la tierra, hasta decir: donde vos mueras, yo voy a morir. Si tu Dios es el Señor, yo voy a hacer lo mismo que vos estés haciendo. Ella no sabía lo que estaba tomando en sus manos, amén. Ella no lo hizo por conveniencia, nunca planeó en su vida ser una mujer rica. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios empezó a gestar algo delante de sus vidas cuando ellas empezaron a decidir hacer la voluntad de Dios, amén. La voluntad de Dios es poder seguirlo a Él a pesar de las dificultades. Muchas veces vas a tener tentaciones, caídas, frustraciones, luchas, pruebas, inseguridades. Pero ¿sabes qué? Cuando vos abrís la palabra de Dios y empezás a orar, Dios trae una paz a tu corazón y te dice: ¿sabes qué? Seguí adelante. Yo estoy con vos. Amén. Ruth es redimida e incorporada en el linaje. Ruth 4:9 dice: y Booz dijo a los ancianos
y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Booz adquirió todo de la mano de Ruth, pero era más lo que tenía Booz que lo que podía darle Noemí o Ruth. Amén. Simplemente él hizo esto, hizo como una especie de trámite para poder casarse con Ruth, no por una conveniencia, sino porque Dios estaba gestando algo. Y Dios quería bendecir la vida de Ruth, quería bendecir las decisiones de ella. Amén. Ustedes imagínense que esta mujer estaba prácticamente condenada a una vida de maldición. ¿Por qué? Por la descendencia de donde ella venía, ¿sí? No venían con una mentalidad bíblica donde ellos podían aceptar a Cristo Jesús, donde ellos podían ser salvos, pero sin embargo Dios corta esta parte en su vida y le dice: empecemos de cero, empecemos de nuevo. Amén. A Dios no le importa tu pasado. Dios siempre va a buscar un corazón que busque la verdad, que busque estar con Él. Amén. Ruth, a pesar de perder a su marido, de salir a la cosecha sola, a pesar de luchar fuertemente con la pobreza, porque cuando ella estaba con Noemí, cuando volvieron a Israel, lo único que ellos podían hacer era ir a los campos, a los sembradíos, y ellos levantaban todos los rastrojos, ¿no? Y los llevaban y los vendían. Era lo único que ella podía hacer. No tenía mucho dinero, no tenía muchas posibilidades de vivir, solamente eso, pero Dios empezó a hacer algo en sus vidas. Amén. Ruth 1:16 dice: y respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Amén. Esta fue la mayor decisión con más importancia en su vida, porque a donde quieras que tú fueres, yo iré, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Este fue un nuevo comienzo para Ruth. Fue con una determinación. Cada uno de nosotros, si tenemos esta fortaleza y esta firmeza en nuestra vida, a pesar de las dificultades, de las luchas, de las pruebas, vamos a poder seguir adelante. Lo único que Dios nos pide es esforzarnos, amén, seguir fuertes, seguir adelante. Y Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. Él quiere hacernos nuestros hijos. Efesios 1, 3-5 dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primeramente, que vos lo aceptes como tu Señor y Salvador. Y segundo, que vos, al aceptarlo, seas su hijo. Amén. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es otra de la voluntad de nuestro Dios? Que a vos te vaya bien, que vos seas una persona bendecida, que vos tengas un fruto, un proyecto, que puedas alcanzar la gloria. En esta tarde te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, por respeto y reverencia a Dios. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y de tu alma, yo te pido que levantes tu mano en esta tarde. Amén. Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Amén. Anímate a poner de pie y pasar al altar. Te van a acompañar, te van a acompañar y